las tradiciones y que en ocasiones, de alguna u otra manera, nosotros caemos en ella. Lo cierto es que hay costumbres de nuestro evangelio, voy a decirlo de esta manera, costumbres evangélicas, mejor dicho. Por ejemplo, encontramos que hay casas o negocios donde cuando usted ingresa a la casa encuentra una Biblia abierta, ¿verdad? Con un salmo, el Salmo 23, el Salmo 91 o algo así. Estas son costumbres que de alguna manera tratan de decir de que ese versículo o la Biblia abierta está protegiéndonos o bendiciéndonos, entre comillas, ¿verdad? Recuerdo yo que mi abuela me decía que cuando estuviera en algún peligro, utilizara la frase de Jesús me valga. Era como de peligro, Jesús me valga, ¿verdad? En realidad nunca entendí qué significaba eso, pero yo de alguna manera lo decía como para sentirme libre del peligro. Pero algo que sí entendí de mi abuela es que ella estaba tratando de que con esa frase yo pudiera tener un acercamiento a Dios o pudiera tener una oración. Lo cierto es que hay costumbres que no son bíblicas, que deberían acercarnos a Dios, pero nunca debería de invalidar la palabra de Dios, ni debe de suplantarla, que son dos cosas muy distintas. En la actualidad tenemos muchas costumbres que han suplantado la fe en la palabra de Dios. Por ejemplo, hay gente que tiene fe en la fe, gente que tiene fe en algún objeto, pero no en la palabra de Dios y no en Dios. Y nada debe de suplantar la palabra de Dios. En Marcos capítulo 7, del 1 al 23, vean lo que acontece. Dice, los fariseos y algunos de los maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén se reunieron alrededor de Jesús y vieron a algunos de sus discípulos que comían con manos impuras, es decir, sin haberse lavado. Entre comillas, en efecto los fariseos y los demás judíos no comen nada sin primero cumplir con el rito de lavarse las manos, ya que están aferrados a la tradición de los ancianos. Al regresar del mercado no comen nada antes de lavarse y siguen otras muchas tradiciones, tales como el rito de lavar las copas, jarras y bandejas de cobre. Así que, continuando con el versículo, así que los fariseos y los maestros de la ley le preguntaron a Jesús: ¿por qué no siguen tus discípulos la tradición de los ancianos en vez de comer con manos impuras? Bueno, aquí hay una pregunta acusadora y a la misma vez condenatoria. Esta gente está acusando a los discípulos, a Jesús, diciéndole que sus discípulos no se lavan las manos, ni cumplen la tradición de los ancianos de lavarse las manos y comen con las manos impuras. Y a la misma vez están condenándolos. En otras palabras, están diciendo que ellos son impuros, sus discípulos son impuros, pero ellos son santos. Pero hay algo muy importante que tenemos que estar claro. El hombre o la mujer espiritual nunca acusa ni condena. Todo lo contrario, restaura. En Gálatas 6:1 dice así: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. La diferencia entre una persona
espiritual y una que se cree espiritual es que el espiritual no condena, restaura, perdona, ayuda, coopera, considerándose que él en alguna ocasión fue así, pero también considerándose que por sus debilidades y fragilidades humanas, también él puede fracasar, caer, ¿verdad? Sin embargo, aquí observamos a estas personas condenando, acusando y señalando. Pero se creían ellos más espirituales que los discípulos de Jesús porque ellos no se lavaron las manos según la tradición de los ancianos. Entonces eso los hacía más puros y santos a ellos que a los discípulos de Jesús. Versículo 6. Él le contestó: tenía razón Isaías cuando profetizó acerca de ustedes. Y oiga esta expresión: hipócritas. Según está escrito, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran, su enseñanza no son más que reglas humanas. Ustedes han desechado los mandamientos divinos y se aferran a las tradiciones humanas. Y añadió: qué buena manera tienen ustedes de dejar a un lado los mandamientos de Dios para mantener sus propias tradiciones. Por ejemplo, Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Ustedes, en cambio, enseñan que un hijo puede decirle a su padre o a su madre: cualquier ayuda que pudiera haberte dado es corbán, es decir, ofrenda dedicada a Dios. En ese caso, el tal hijo ya no está obligado a hacer nada por su padre ni por su madre. Así, por la tradición que se transmiten ustedes, anulan la palabra de Dios y hacen muchas cosas parecidas. De nuevo Jesús llamó a la multitud y le dijo: escúchenme todos y entiendan esto. Nada de lo que viene de afuera puede contaminar a una persona. Más bien, lo que sale de la persona es lo que contamina. Después de que dejó a la gente y entró en la casa, sus discípulos le preguntaron sobre la comparación que había hecho. ¿Tampoco ustedes pueden entenderlo?, les dijo. ¿No se dan cuenta de que nada de lo que entra en su persona puede contaminarlo? Porque no entra en su corazón, sino en su estómago y después va a dar a la letrina. Con esto Jesús declaraba limpios todos los alimentos. Luego añadió: lo que sale de la persona es lo que contamina. Porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. Bueno, los fariseos y algunos maestros de la ley que habían llegado a Jerusalén se reunieron alrededor de Jesús. Esta era una comitiva que probablemente había venido de Jerusalén a Galilea, probablemente a petición de los fariseos de esa ciudad. Lo cierto es que Jesús, durante su ministerio, siempre estuvo rodeado de hombres que vigilaban sus palabras, sus acciones, con el fin de sorprenderlo para luego tener cómo desacreditarlo y acusarlo y deshacerse de él. Sin embargo, siempre Jesús los desenmascaraba y la fama de Jesús se hacía mayor. Por ejemplo, en Marcos capítulo 3, versículo 2, encontramos a los fariseos vigilando a Jesús para ver si sanaba a un hombre en día sábado y luego acusarlo. En Lucas capítulo 14, versículo 1, dice: sucedió que un sábado Jesús fue a comer a casa de un jefe fariseo y otros fariseos lo estaban espiando. En Marcos capítulo 16, versículo 1 al 4, unos fariseos y saduceos se acercan a Jesús para ponerlo a prueba y le pidieron una señal del cielo. Bueno, esto podemos notar cómo Jesús era vigilado
espiado para ver cuáles eran sus palabras y sus acciones. También en Mateo 22, del 15 al 22, encontramos cuando le preguntan a él acerca del pago de los impuestos. Y podemos notar cuál fue la respuesta del Señor, clara, contundente. Pero continuando con la historia, aquí estos hombres, estos maestros de la ley, se acercan a Jesús, lo rodean y le hacen esta pregunta: ¿por qué no siguen tus discípulos la tradición de los ancianos en vez de comer con manos impuras? Nótese que ellos están molestos porque Jesús y sus discípulos no están siguiendo una tradición, pero no están molestos porque no se está aplicando la palabra del Señor adecuadamente. ¿Me explico? Es decir, su molestia era por tradiciones, pero no por los principios y valores de la palabra del Señor. Los principios y los valores que enseña la palabra del Señor a ellos no les importaban, con tal de hacer cumplir sus tradiciones. Eran más importantes sus tradiciones que la palabra del Señor. Bueno, esta tradición consistía en una ceremonia que desde el principio, oigan bien, buscaba ser un coayudante de la santidad. Es decir, impulsar a la gente en la búsqueda de Dios, mantenerse puros. Sin embargo, la tradición se convirtió en un acto de condenación. Ellos se creían más puros, más santos por cumplir esa tradición de los ancianos. Pero la idea era que ellos buscaran a Dios a través de esa tradición. Qué bueno sería que si en nuestras casas tenemos el Salmo 91 abierto, nos impulsara a leer la Biblia, a buscar a Dios, a orar, ¿verdad? Que nos recordara eso. Pero a veces lo tenemos como un amuleto de buena suerte. Y lo cierto es que nos volvemos personas que supersticiosas. Esta gente, los fariseos, consideraban que el caminar por las plazas, caminos, aldeas y al rozarse con una persona que estaba impura, los volvía impuros a ellos y ellos tenían que lavarse las manos. De alguna manera también menospreciaban al resto, porque, si me rozo con alguien, puros, muy santos. La pregunta de los fariseos era condenatoria, excluyente. ¿Y saben qué? Lo peor, creían haber sorprendido a Jesús en una falta. Ellos no dicen que Jesús estaba violando la ley. Su molestia consistía en la tradición de los ancianos que consideraban que Jesús y sus discípulos no la estaban cumpliendo. Pero vemos a Jesús en el siguiente versículo y les responde. Él les contestó: tenía razón Isaías cuando profetizó acerca de ustedes, hipócritas. Según está escrito, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Nótese que Jesús les llama hipócritas. Jesús trata de ir al fondo del problema, trata de ir al corazón. Hipócrita, en realidad estaba diciéndole que ellos escondían su verdadera personalidad, sus verdaderas intenciones. Es decir, escondían de los demás motivos reales o sentimientos. Eran falsos, eran personas falsas. La palabra hipócrita en latín, hipocrisies, y en griego hipócrisis, que significa actuar, fingir una respuesta.
Y no era la primera vez que Jesús les decía hipócritas. En realidad, los problemas de los fariseos no eran las prácticas espirituales que realizaban con excelencia, por cierto. Hacían más de lo que se les pedía. Incluso Jesús en cierto momento orientó a sus discípulos a hacer lo que ellos decían, pero que no practicaban. Y lo cierto de esto es que nosotros, aplicándolo a nuestra vida, nos volvemos hipócritas cuando lo que hablamos y aún cuando decimos amén a algo que se nos está enseñando, es decir, cuando nos ponemos de acuerdo con la persona que enseña, pero nuestro decir y nuestro amén no se concreta con lo que practicamos o con lo que se nos enseña. ¿Me explico? Somos hipócritas también. El divorcio de nuestras palabras con nuestras acciones tienen consecuencias. Yo pregunto esta noche, ¿nuestras palabras concuerdan con nuestras acciones? La consecuencia de la hipocresía de los fariseos era de que toda aquella práctica religiosa, espiritual que ellos hacían, al final era vano. Es decir, no tenía ningún provecho. En el versículo 7, Jesús les dice de esta manera: en vano me adoran. Sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Y oigan, eso podría estar sucediéndonos a nosotros. Nuestra alabanza, nuestros cultos, nuestros ayunos, nuestras oraciones pueden ser vanos probablemente. En Malaquías 1:10 dice de esta manera, oigan esta expresión tan fuerte del Señor: ¿cómo quisiera que alguno de ustedes clausurara el templo? Ciérrenlo, para que no encendieran en vano el fuego de mi altar. No estoy nada contento con ustedes, dice el Señor Todopoderoso, y no voy a aceptar ni una sola ofrenda de sus manos. Uy. Para que el Señor exprese estas palabras o expresara estas palabras, algo muy fuerte y desagradable debía de estar pasando. El problema no eran los cultos, no eran las alabanzas, no eran las ofrendas. Parece que el problema era la manera de vivir que estaba desagradando al Señor. ¿Me explico? En el versículo 8 dice, ustedes han desechado los mandamientos divinos y se aferran a las tradiciones humanas. Aquí el Señor empieza ya a cuestionarlos. Los fariseos empiezan con una pregunta y le dicen, tus discípulos no se lavan las manos, no están cumpliendo la tradición de los ancianos. El Señor ya les empieza a decir, ustedes son hipócritas, pero ustedes han desechado, es decir, han dejado los mandamientos divinos y se han aferrado a tradiciones humanas. Los acusa de abandonar los mandamientos de Dios, es decir, la palabra de Dios, y suplantarla con tradiciones. Yo le pregunto esta noche, ¿bajo qué principios camina usted? ¿Qué principios está enseñándole usted a sus hijos, a su esposa, a su esposo, a su familia, a su vecino? ¿Es la palabra de Dios? O le pregunto, ¿por qué la estamos dejando o por qué la estamos suplantando? El versículo 9, y añadió, dice, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Qué buena manera tienen ustedes de dejar a un lado los mandamientos de Dios para mantener sus propias tradiciones. Y les pone un ejemplo. Por ejemplo, Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre,
y el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Ustedes, en cambio, oigan, enseñan que un hijo puede decirle a su padre o a su madre: cualquier ayuda que pudiera haberte dado es corbán, es decir, ofrenda dedicada a Dios. En ese caso, el tal hijo ya no está obligado a hacer nada por su padre ni por su madre. Así, por la tradición que ustedes transmiten entre ustedes, anulan la palabra de Dios y hacen muchas cosas parecidas. Bueno, les pone un ejemplo y le dice que los hijos ya no están honrando de verdad a sus padres tal y como lo establece la palabra de Dios, por una tradición que pretendía únicamente acercarlos a Dios, que era el corbán, era una ofrenda dedicada a Dios. Entonces, ¿qué pasaba? Los hijos, cuando se enojaban con sus padres, le decían a sus padres: lo que tengo ya lo dediqué a Dios y no puedo ayudarte. ¿Me explico? Es decir, se limitaban de ayudar a sus padres porque ya habían, entre comillas, enojados, habían dedicado eso a Dios y solo podía ser utilizado para la obra de Dios. Pero el mandamiento decía: honra a tu padre y a tu madre. Y aquí hay palabras que utiliza el Señor cuando dice: han invalidado. Es decir, le han privado de autoridad la palabra de Dios. Le han quitado autoridad a la palabra de Dios por las tradiciones. En otras palabras, también estaban cancelando la palabra de Dios por las tradiciones. Las tradiciones de los ancianos tenían más autoridad que la palabra de Dios. El peligro con la ley no solo trataba de que lo habían dejado o abandonado, estaban invalidando la palabra de Dios, estaban privando de autoridad la palabra de Dios. En el versículo 14, de nuevo Jesús llamó a la multitud. Escúchenme todos, dijo, y entiendan esto. Nada de lo que viene de afuera puede contaminar a una persona. Más bien, lo que sale de la persona es lo que contamina. Después de que dejó a la gente y entró en la casa, sus discípulos le preguntaron sobre la comparación que había hecho. ¿Tampoco ustedes pueden comprenderlo? Les dijo: ¿no se dan cuenta de que nada de lo que entra en una persona puede contaminarla? Porque no entra en su corazón, sino en su estómago y después va a la letrina. Con esto Jesús declaraba limpio todos los alimentos. Luego añadió: lo que sale de la persona es lo que contamina. Bueno, lo cierto es que el corazón contaminado de una persona se manifiesta tanto en lo que habla como en lo que dice. Y esa incongruencia en su discurso, ¿verdad?, en lo que hace, demuestra fácilmente que necesita a Dios en su vida. En otras palabras, la incongruencia de lo que decimos con lo que actuamos demuestra que necesitamos a Dios y aplicar la palabra de Dios en nuestra vida. ¿Me explico? Y Jesús le da la razón, dice en el versículo 21, porque de dentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. Es decir, que cuando nos damos cuenta de que algo de esto está en nosotros, eso demuestra que hay un vacío
de Dios en el corazón humano que permite que cosas similares a las que hemos leído abunden en el corazón. Lo cierto es que estos pasajes que hemos leído nos dejan muchas lecciones, pero quiero mencionarles algunas. Uno, debemos estar seguros que estamos siguiendo el verdadero evangelio de Cristo y no tradiciones. En Gálatas 3:1, Pablo le dice a los Gálatas de una manera admirada, le dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? Y hay otra versión que dice: ¿quién os encantó, os embrujó? Dice, para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. A los Gálatas alguien les había encantado con otro evangelio que no era el de Cristo. Y yo le digo esta tarde, si el evangelio que usted está viviendo no lo ha cambiado, solo existen dos razones: o no es el evangelio de Cristo, o usted no lo está practicando. Porque el evangelio de Cristo de verdad cambia, transforma, ¿verdad? No las tradiciones. Que las tradiciones deberíamos de utilizarlas para acercarnos a Dios únicamente. Alguien decía, no sé si será cierto en realidad, pero que esto lo vi a través de un video y no puedo asegurar que así sea. Sin embargo, decían que cuando la Iglesia Católica puso imágenes, la idea o el plan era que la gente pudiera ver en las imágenes hombres que lograron vivir una vida íntegra y santa, para que la gente pudiera seguir el ejemplo de ellos. Sin embargo, lo que vemos no es así, ¿verdad? Lo que observamos es un paganismo y una idolatría prácticamente. Pero eso no nos hace diferente también a nosotros los evangélicos. Nosotros hemos caído en muchas tradiciones, hemos caído incluso hasta en idolatría y paganismo, aunque nos parezca mentira. Bueno, les mencionaba, como primer punto, debemos estar seguros que estamos siguiendo el verdadero evangelio de Cristo y no tradiciones. En segundo lugar, no es la religión la que cambia, sino la palabra de Dios. Usted podrá cambiar de iglesia si quiere visitar todas las que desee, pero mientras usted no le dé el espacio en su corazón a la palabra de Dios, no habrá cambios y todo lo que practique como religión será en vano. Hay gente que ora mucho y a veces se creen más espiritual que uno. Pero, ¿cómo vive? Es la pregunta. Hay gente que ayuna mucho. Así hacían los fariseos. Ayunaban más de la cuenta. Diezmaban más de la cuenta. Oraban más de la cuenta. Aunque orar no tiene cuenta, ¿verdad? Pero hacían más de lo que cualquier otra persona común hacía. Y ellos se creían más espirituales que el resto. Y aquí el Señor les dice: hipócritas, todo lo que hacen es en vano, es sin provecho. No es la religión la que cambia, sino la palabra de Cristo. Algo que tenemos que nos deja claro estos versículos es que las tradiciones de nuestros ancestros y religiones no es la palabra de Dios y no debe de suplantarse.
No debe de restársele autoridad. La palabra de Dios sigue siendo la palabra de Dios y debemos de aplicarla tal y como es a nuestras vidas. Por eso hoy nuestro mundo sufre sufre de moralidad. Vemos en decadencia este mundo, moralmente hablándolo. Porque hemos invalidado la palabra y no solo la hemos invalidado, la hemos desechado, la hemos dejado. Qué bien haríamos que aplicáramos la palabra de Dios a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestros hijos, en nuestra relación matrimonial, en nuestra relación familiar, como ciudadanos, ¿verdad? Qué bien haríamos. Pero de alguna u otra manera, a veces hemos dejado y le hemos restado autoridad a la palabra de Dios por otras costumbres y tradiciones. Esta noche, quiero invitarles a todos a que, en primer lugar, si por alguna razón nos hemos alejado de la palabra del Señor, es tiempo de volver a ella. No solo podemos aprender de la palabra cuando venimos a la iglesia, debemos dedicarle tiempo a la palabra del Señor. Debemos de meditar en ella. Le invito a que se cuestione si lo que hace o practica es la palabra de Dios o es algo que le enseñaron, es una tradición. Y le invito a que reflexionemos. Si es que el evangelio que estamos viviendo no nos ha cambiado, reflexionemos si es que no es el evangelio de Dios, de Cristo, o es que nosotros realmente no lo estamos poniendo a práctica. Es decir, no estamos dejando a que el Espíritu Santo haga la obra en nuestra vida, que estoy convencido está deseoso de cambiar y transformar nuestra vida, nuestra familia, nuestra sociedad. Y si por alguna razón usted encuentra que, como dice el versículo 21 aquí, tiene malos pensamientos, inmoralidad sexual, robos, homicidios, adulterio, avaricia, maldad, engaño, libertinaje, envidia, calumnia, arrogancia, necedad y otras cosas más, que estoy seguro que no se escribieron porque habría sido demasiada letra, pero que usted conoce que hay en su corazón, esa es la evidencia de que esa área necesita ser llenada por Dios, por el Espíritu Santo en nuestra vida. Así que esta noche yo les invito a que reflexionemos en nuestra vida y que dejemos actuar al Espíritu Santo de Dios en nuestros corazones. Pongámonos de pie, por favor.